de las más difíciles de comprender y en ocasiones se llega a malinterpretar. Vamos a hablar aquí acerca del no juzgar, del no juicio. Bienvenida y bienvenido a otro video, a otro capítulo, en esta serie de capítulos donde estamos hablando acerca de las actitudes que propone cultivar el mindfulness. Y aquí, en vamos a hablar acerca de el no juicio, el no juzgar. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, el no juzgar es el verdadero reto. Ese es el reto verdaderamente. Porque todo el tiempo estamos juzgando, todo el tiempo estamos calificando. Y un poco también la mente, ese es su trabajo, ponerle nombre a las cosas, identificarse con las cosas, calificar las cosas, y así es un poco como funciona la mente también. Todo el tiempo estamos, esto me gusta, esto no me gusta, esto es importante o esto no es importante para mí, esto es agradable, desagradable, está ordenado, desordenado, qué mal me veo, qué mal te ves. Todo el tiempo estamos haciendo juicios de los fenómenos, de las personas, de las cosas. Entonces el no juzgar significa volvernos conscientes de lo mucho que juzgamos todo sin fusionarnos con los juicios, sin fusionarnos con esos pensamientos, sin fusionarnos con ese diálogo y sin enjuiciarnos nosotros mismos ni enjuiciar cualquier otra cosa, porque esto nos está pasando por tener este tipo de juicios. En lugar de solamente caer presa del modo automático en el cual respondemos a lo primero, al primer pensamiento que nos llega, a la primera calificación, al primer pensamiento respondemos, básicamente el primer pensamiento. En lugar de eso, ser conscientes de la cascada de juicios que hacemos al respecto de todo, de las personas, de las situaciones, de las cosas. Esto es aburrido, esto es incómodo. Si nos damos cuenta, tanto un día nublado como un día soleado son igualmente agradables y desagradables. Todo dependerá dónde nos agarre parados, dónde nos encontremos. Y entonces, una misma situación, depende el día. Un día nublado, un día nos va a parecer agradable y al otro desagradable. Un día soleado, una ocasión en la vida nos va a parecer un día soleado agradable y otra ocasión en la vida nos va a parecer un día soleado desagradable. Además de que vivimos en un entorno que nos orienta a vivir basado en los juicios, simplemente nota que están allí, nota que están sucediendo y que es completamente natural. No quiere decir que si eso te pareció bonito, tengas que decirlo, tenga que ser así. Posiblemente solo es un juicio de la cabeza y no ha tenido la elaboración mental suficiente como para determinar que algo es así o de tal forma. Los juicios, para identificarlos, suelen ser más bien binarios, suelen ser opuestos, suelen ser en blanco y negro, suelen ser bonito, feo, agradable, desagradable, esto es bueno, esto es malo. Ahora, no juzgar es no fusionarse con los pensamientos, con los juicios que están sucediendo, pero al mismo tiempo implica cultivar un discernimiento, como hemos visto, cultivar un discernimiento, ver lo que surge sin juzgarlo, pero reconociendo y entendiendo en términos de nuestra experiencia, siempre en términos de nuestra experiencia, es decir, no significa perder la cabeza. Al no juzgar nada no tengo sentimientos, tengo la mente en blanco y no califico nada y de alguna manera nada me importa. Esto no es así. El no juicio no tiene que ver con esto. El no juzgar significa, no significa perder la ética, el discernimiento o volverse irracional.
sino más bien cultivar una ética autónoma con el sentir de tus acciones. Es decir, cómo te sientes cuando alguien toma algo tuyo. ¿Te gustaría tomarlo entonces? ¿Cómo te sientes cuando alguien te hace algo? ¿Te gustaría hacer lo mismo entonces? A eso se refiere una ética autónoma, en base al sentir de tus acciones. ¿Cómo te hace sentir hacer eso? Y recordemos que el discernimiento es tal cual esta capacidad para reconocer si la acción principalmente me va a causar un daño a mí, a mi persona, y o va a causar un daño a algo más o a alguien más. Hay una frase que dice que entre cada estímulo y la respuesta que nosotros tenemos ante este estímulo, hay un espacio, y en ese espacio radica la libertad humana. Es decir, nosotros podemos discernir cómo podemos reaccionar ante cualquier estímulo. Y no solamente cómo podemos atender a cualquier estímulo y no solamente reaccionar al primer pensamiento, al primer juicio. Notando la tendencia a juzgar y cómo eso crea una especie de velo, un filtro que no nos permite ver las cosas como son, sino a través de las ideas y opiniones y juicios que nos ciegan y nublan la realidad de las cosas, opacando su autenticidad. Y al practicar no es como que de repente, de un día para otro, ya no enjuicias, ya no haces juicios, pero comienzas a notar la avalancha de juicios que llegan respecto a todo, a las situaciones, a las personas, a las cosas. A lo largo del día empiezas a notarlo y cada vez comienzan a hacer menos juicios, cada vez comienzan a hacer menos juicios, cada vez comienzan a hacer la mente educada, entrenada, comienza a hacer menos juicios, menos elaboraciones mentales de las cosas, de las personas, y con curiosidad empieza a ver las cosas, las personas, las situaciones, los fenómenos, la vida, un poco de otra manera, un poco, un poco más como son y no como nos gustaría que fueran o como tenemos en las expectativas, en los juicios. Es como haciendo una analogía con el agua, es como si antes teníamos cascadas de juicios, cascadas de juicios y no nos dábamos cuenta, y con el entrenamiento ahora esa cascada de juicio se ha vuelto un río, un pequeño río, un riachuelo, ha disminuido la cantidad de juicios y luego del río tenemos solo un estanque de juicios en el cual ya no hay tanto movimiento, ya no hay tanta agua, ya no hay tantos juicios que distraen a la mente. Eventualmente con esto, con el entrenamiento, con la práctica, se reconoce lo aflictivos que son los juicios. En la mayoría de las veces los equivocados que son los juicios y el filtro entonces que pone a nuestras experiencias en general. Eh, los filtros que pone a las cosas, a las personas, a los animales, a nosotros mismos. Se vive entonces de forma más auténtica lo que ocurre momento a momento. Entendamos, podemos entender también entonces como el no juicio o el no juzgar como un hábito a construir. Si es una actitud a cultivar, entonces el estarlo practicando con cierta frecuencia, con cierta constancia, nos va a desarrollar este hábito, el no juzgar. No te enjuicies por juzgar, no te enjuicies de, ay, qué malo soy no juzgando, qué mala soy, qué pésima soy no juzgando, porque es completamente natural. Solo recuerda regresar la atención. Recuerda regresar la atención al momento y qué bueno que te diste cuenta que estabas haciendo una elaboración mental, un juicio. Hay que regresar al momento en el que estamos. Lo juzgamos todo. Juzgamos el cuerpo, el color, la estatura,
la estructura ósea, la manera de hablar, la manera de caminar, la manera de ser, la nacionalidad, el color de piel, lo juzgamos todo. Entonces, para concluir y terminar este video, el no juzgar es un hábito que se puede desarrollar. Es el verdadero reto, no es fácil, pero una vez que comenzamos a entrenarnos, a practicarlo, podemos ir notando los juicios que van sucediendo, que van ocurriendo, que vamos teniendo sin fusionarnos con ellos. Si llega a suceder, simplemente regresamos de nuevo al momento en el que estamos. Pero de alguna manera y con la práctica entonces van disminuyendo, van siendo cada vez menos. El dejar de tener en la medida de lo posible cada vez menos juicios o hacer en la medida de lo posible hacer cada vez menos juicios de las cosas, fenómenos, experiencias, personas y cosas, situaciones, nos quita un velo, nos quita un filtro y nos permite ver la realidad un poco más real, un poco más genuina, un poco más tal y como es y no como lo tenemos en nuestra cabeza, en nuestra mente, por nuestros juicios y expectativas. Es todo por el momento. Nos vemos en un siguiente capítulo y gracias por estar allí del otro lado. Un abrazo.